¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizajes. Chicos, he tenido un problema con este video. Debió estar la clase pasada. Sin embargo, hubo uno que otro conflicto. Pero no se preocupen, se ha vuelto a rehacer. De hecho, es la tercera vez que estoy haciendo esto. Pero, nada, sin mucha complicación. eh, Vamos a ver cómo nos desarrollamos esta clase. ¿Sí? Desde ya les comento, les anticipo que esta clase va a tener muchísimos nombres y no todos los nombres vamos a tener que recordarlos. Sí, vamos a prestar muchísima atención a estas variaciones de colores que van a tener en esta presentación. De todos modos, son muy buenos todos los literatos, puesto que han dado un aporte especial a la literatura. Y sería bueno también que nosotros podamos profundizar más en estos personajes, pero hay literatos que nos convocan, que nos congregan y que nosotros deberíamos tener más conocimiento sí o sí de ellos. Entonces, vamos a dar inicio a esta explicación. Narrativa contemporánea. Bien, estamos ya en el siglo XX, o sea, llegamos pues a 1900 y es así como nosotros vamos a darle cuenta a eh, este periodo, ¿sí? Narrativa contemporánea. No estamos tan lejos, recién ha pasado 20 años desde el inicio del siglo XXI, ¿sí? 2020 estamos, entonces no está tan alejado como parece, puesto que para el análisis de una obra literaria necesitamos un periodo extenso para poder meditar y poder hacer eh, mejor los contrastes, darnos cuenta que en qué está la diferencia, en qué características se encuentra la diferencia. Muy bien, vamos a ver algunas características de esta narrativa contemporánea. Es la visión universal, puesto que ya estamos viendo, ¿no? No solamente hemos superado ya las barreras de la información, sino que ahora podemos acceder a ella de una manera mucho más rápida. Recordemos que los transportes marítimos ya son muchísimo más rápidos y también ya están transportando personas. Entonces, hay un desarrollo en la comunicación y hay un periodo ya inicial de lo que es la globalización. Y es por eso que le da la visión universal y también podemos dar cuenta de los problemas que tiene Europa, los problemas que tiene Norteamérica, los problemas que se encuentran en Asia. Y esto nos da una visión global. Los problemas se hacen mundiales y es por eso que sobresale aún más el humanismo. ¿Está bien? Temática múltiple, claro que sí, claro que sí. Si hay problemas, por ejemplo, de hambruna, los escritores van a estar atentos, van a ser personas muy leídas, muy cultas y van a estar al pendiente de lo que es el panorama actual mundial. Y eso van a tratar de reflejar en sus obras. Y la multiplicidad de lugares en los cuales ellos se encuentran, pues van a generar todo esta multiplicidad de temas. Amplia perspectiva, claro que sí, desde escritores que son de un tipo conservador o de una posición eh, de derecha, vamos a decir así, van a poder ellos escribir, tanto ellos como los que son, por ejemplo, de una tendencia liberal o también de una posición más de izquierda. Y eso podemos que nosotros observar, estar pendientes, considerarlo, mejor dicho, para poder explicar esta narrativa contemporánea, ¿sí? Como ya todos pueden escribir y todos pueden publicar y la mayoría pues no puede eh, dar su punto de vista, es lo que va a dar la visión universal, la temática múltiple y la amplia perspectiva. Ahora vamos a ver también lo que son algunas innovaciones, ¿sí? El punto de vista del narrador, vamos a ver multiplicidad de voces. ¿Qué va a pasar? Que ya no solamente vamos a ver que el texto va a hablar de un narrador que lo sabe todo, ¿está bien? Sino que puede ser una persona que a lo mejor no sepa muchas cosas y comience a hacerse preguntas. ¿Quiénes son, por ejemplo, estas personas? Por ejemplo, los niños, ¿sí? Si nosotros narramos, por ejemplo, con voz de niño, ¿sí? Vamos a ver desde la perspectiva del niño y entonces los literatos en este entonces, para hacer más creíbles sus textos, van a utilizar palabras que solo manejan los niños. Y eso nos va a dar pistas de quién nos está hablando. ¿Qué tipo de narrador va a ser? ¿Va a ser un narrador adulto? ¿Va a ser un narrador joven? ¿Va a ser un narrador infantil? Y eso va a ser una de las innovaciones de este siglo XXI. Los procedimientos narrativos, la descripción, el diálogo y el monólogo interior,
que va a salir en 1922 con la obra de Ulises de James Joyce. Ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar también un poco del literato. Y esta descripción, pues, este tipo de narración va a ser muy descriptiva, puesto que los literatos van a profundizar en todo, ¿está bien? No solamente en la psicología interior, sino que también en lo exterior, y van a poder realizar un detalle de las escenas, y va a estar ello, por eso van a ser una de las características de esas obras algo voluminosas. Esto ya también se había trabajado en el realismo literario, entonces ellos heredan, pues, ¿no? Lo del siglo XXI. Del diálogo, claro que sí, también van a estar realizando, pues, ¿no? Este tipo de diálogos que van a ser tanto de manera externa, con el mundo exterior, con entre los personajes, mejor dicho, y también el diálogo interior, que lo vamos a llamar monólogo interior, ¿sí? Conversar con uno mismo. Los planos temporales, se va a utilizar el flashback. También, ¿qué va a suceder? Que supongamos que la obra eh, tiene, recurre a una secuencialidad histórica, por ejemplo, o mejor dicho, a esto me refiero, el personaje es un niño, después es un joven, después es un adulto, después es un anciano. Esa es una linealidad temporal. Sin embargo, el flashback, la innovación del flashback es romper esa linealidad. ¿Cómo? Por ejemplo, estoy escribiendo cuando era viejo, cuando soy anciano, y comienzo a recordar qué es lo que hice en mi niñez, en mi juventud y en mi adultez. Entonces ya comienza a ser una narración cíclica, ¿está bien? En el que parte como anciano y luego va contando cuando era niño y cuando era adulto. Entonces eso es eh, el flashback, ¿sí? A lo mejor está contando cuando es joven, perdón, cuando es adulto, pero recuerda escenas donde era joven y regresa nuevamente a su vida actual, comienza a realizar una que otras acciones y después nuevamente recuerda, pero ahora escenas que son de su niñez. Entonces, esos son el flashback, ¿sí? El regreso, esas regresiones que tiene del pasado, ¿sí? Esos recuerdos del pasado que se le viene a la mente. Muy bien, ahora vamos a ver algunos escritores del siglo XXI. Sí, tenemos aquí a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, chicos, que es una obra tremendísima, cerca de 1500 páginas, 16 volúmenes. Sí, lo máximo, a ver, les comento así un poco para hacer una comparación. Yo cerca de 300 páginas he leído de una novela y es bastante, sí. Claro que es muy rica en lo que es las conversaciones, las descripciones de los paisajes, pero de todos modos es muy amplio, ¿no? Y ahora, con 1500 páginas de un libro, de una sola obra, wow, es muchísimo. Por eso, Marcel Proust, con toda esta extensión de obras, también él va a utilizar muchísimos recursos. Y es por eso que en todos esos recursos van a ser recopilados nuevamente por escritores posteriores a él, ¿no? Del siglo XX. Entonces, por eso es considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos, porque va a influenciar a los otros escritores. Luego también va a tratar al tiempo como un elemento destructivo. Por ejemplo, ¿no? Hay veces nosotros podemos pensar que el tiempo no es un gran maestro, ¿no? Porque nos enseña cosas. Entonces ahí estamos tratando al tiempo como un elemento, pues, de aprendizaje. Sin embargo, Marcel Proust va a verlo de un modo pesimista, vamos a decirlo así, ¿sí? Porque va a tratar al tiempo como un elemento destructivo, que todo lo deteriora, que deteriora a las cosas y deteriora a la misma persona, y no solo a la persona, sino al pensamiento, ¿está bien? Con el olvido puede ser. Entonces, ese es el tema que va a tratar Marcel Proust. Luego tenemos otros personajes, ¿sí? Que van a ser muy importantes para lo que es la literatura, y ahí ustedes ya lo pueden observar. Voy a hablarles de Jules Romans, que escribe sobre la doctrina llamada unanimismo, ¿sí? Que es una teoría en la que dice que el individuo de la sociedad son uno. ¿Qué sucede? Que estos escritores individualistas van a estar un poco oprimidos o decepcionados por la forma en cómo va cambiando el siglo XXI. ¿Está bien? Todo lo que observamos, perdón, en el siglo XX ha sido muy rápido. Es una evolución muy rápida dado que las innovaciones tecnológicas ha permitido ello. Entonces, se va relegando un poco a las personas para poder darle pase a las máquinas. Y entonces es lo que ellos van a hablar, ¿sí? De eso van a retratar, de que el hombre
se siente solo, o que no va a necesitar de otras personas, puesto que al lado de ellos tienen una máquina que los va a reemplazar. Sin embargo, Jules Romains va como que por allí dar la contra, puesto que va a decir que el individuo insertado en una sociedad son uno mismo. O sea que la sociedad es producto de varios unos, de varias personas. La sociedad la hace la persona. Y es lo que va a teorizar Jules Romains. Acá vemos a otros autores individualistas. Tenemos a Paul Valéry. Paul Valéry. Es uno de los mejores poetas psicológicos de su tiempo. ¿Está bien? Aquí Paul Valéry va a ser aquel que va a definir lo que es el simbolismo. ¿Está bien? En el que en su definición del simbolismo observaba que la nueva poesía intentó recuperar la música que le pertenece, pero regresó a las reglas clásicas de la métrica. ¿Qué sucede? Veamos un poquito, ¿qué es el simbolismo? ¿Sí? Eh, Cuando nosotros escribimos obras literarias, o mejor dicho, cuando los poetas, cuando los literatos escriben, van a tener en cuenta muchas cosas, ¿está bien? Por ejemplo, el color, ¿está bien? Si están hablando, por ejemplo, de un árbol que es de color verde o de color negro, ¿qué va a decir? Es algo, nos da un poco de miedo, de oscuridad, a lo mejor despierta en nosotros el terror, ¿sí? Entonces, eso es el simbolismo. Ellos van a trabajar mucho con las palabras y no solamente con las palabras, sino los símbolos. Una cosa son los significados y otra cosa son los símbolos, ¿está bien? Un árbol es aquella planta que tiene un tronco y tiene todos los elementos, ¿no?, que los caracteriza. Sin embargo, el simbolismo es un agregado que tienen las cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, el verde, bueno, es un color que se encuentra dentro del espectro que puede visualizar el hombre, ¿no? Muy bien. Pero en el simbolismo, la carga simbólica que tiene el color verde, por ejemplo, puede ser la naturaleza. A lo mejor no tratamos nosotros al verde como esperanza, ¿sí? Han visto que las personas en Año Nuevo se ponen su calzoncillo amarillo, ¿sí?, o rojo para conseguir el amor. Ahí está, en los colores hay un significado, estudiantes. Entonces, eso es lo que va a trabajar el simbolismo, ¿sí? Obviamente ellos abarcan todo lo que es los símbolos a través de la historia y con eso van a realizar sus composiciones. Y no solamente el simbolismo va a trabajar con estos elementos, sino con la música. ¿Está bien? Van a utilizar estas palabras para poder darle musicalidad. Ya no van a decir, por ejemplo, la palabra rojo, sino van a utilizar otros elementos que son característicos para poder comunicar más. Y él dice, ¿no?, que la nueva poesía intentó recuperar la música que le pertenece, claro, a través de la utilización de palabras características, ¿sí? Pero él, a pesar de que dijo ello, de que era una nueva propuesta el simbolismo para lo que es la poesía, la lírica, no lo va a realizar, ¿sí? Va a caer en la métrica clásica, ¿sí? Va a contar, por ejemplo, sílabas de 8 en un verso, o si no 15, ¿no?, los alejandrinos. En fin, las reglas clásicas de la métrica. La Primera Guerra Mundial. Bien, aquí vamos a ver que estamos ya ante autores que van a hablar, que están viviendo, que van a tener como carga principal o como van a ver como problemática principal a la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Y aquí tenemos a dos, del que Jean Giono va a escribir la obra El Gran Rebaño, donde va a mostrar los horrores de la Primera Guerra Mundial. Va a ser tan crudo su representación, la forma en cómo va a escribir va a ser muy descriptiva. ¿Está bien? Y va pues no tratar de penetrar en el autor, en el lector, perdón, para que éste pueda reflexionar y pueda decir qué está pasando en el mundo, porque debería surgir nuevamente otra guerra mundial, y es lo que va a tratar de denunciar Gian Giono. Luego Dada y el surrealismo. Vamos a tener como máximo representante pues a André Breton, ¿está bien? Va a ser el líder de la rebelión artística contra las formas artísticas tradicionales. Claro, siempre va a tener esto, ¿no?, de la literatura, ¿no?, que va a querer romper con lo anterior, pero ahora André Breton se propone destruir con todo lo anteriormente realizado. Y va a ser una literatura, va a proponer una literatura transgresora, rebelde, revolucionaria. Y aquí tenemos a Apollinaire, que lo nombró el surrealismo. El que le da el nombre a este modo de escribir es Apollinaire, ¿está bien?
Dice, para el surrealismo los valores más importantes lo brinda el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Son aquellos deseos, pensamientos o cargas significativas que nosotros tenemos en nuestra mente, pero que no lo procesamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos avanzando por un camino, ¿está bien? A lo mejor a nuestra mente viene de pronto, no sé, de la nada, un rico helado. Y entonces, ¿qué va a decirnos, no? Que seguro cuando hemos estado caminando no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor vimos una envoltura de un helado en el suelo, ¿está bien? Y eso va a ser, a pesar de que nuestra vista no se haya fijado en eso, en nuestra mente ha quedado grabado, ¿sí? Y en algún momento aflora, ¿sí? Se muestra, se revela, y eso va a ser el inconsciente, ¿sí? Aquellas cosas que quedan y nosotros no somos capaces de poder recordarlo, poder ser consciente de ello. Tiene sus orígenes en la literatura francesa, el surrealismo. Por ejemplo, los poemas de Baudelaire, de, de Lautréamont, de Rimbaud y entre otros, ¿sí? Tenemos luego a Paul Elbart, que es el mejor poeta surrealista, ¿está bien? Esta literatura va a ser muy cerrada, ¿está bien? Mm, la forma en que va a tratar André Breton a los surrealistas, ¿sí? A este grupo, va a ser muy cerrada, muy exclusiva. Y aquellos que difieren en su temática, poco a poco van a ir a eh, relegándolos, ¿está bien? O lo van a expulsar de este círculo literario. Y por eso tenemos aquí a Paul Elbart como el mejor surrealista. Tenemos a Luis Aragón, que por sus ideas comunistas fue expulsado, ¿sí? Luego Luis Aragón también tenemos como el líder del dadaísmo. ¿Qué era el dadaísmo? Es aquella corriente literaria que no quiere saber nada, ¿sí? Si el surrealismo al menos intenta representar aquello que está en nuestra mente y que afirma que lo tenemos, eh, el dadaísmo no quiere saber nada. Él va a hacer una revuelta con la literatura. Muy bien, vamos a continuar. Otras maneras y temas, ¿está bien? Tenemos, aparte del surrealismo y del dadaísmo que inicia pues el siglo XX, vamos a tener otros temas. Por ejemplo, el de Antoine de Saint-Exupéry. Tenemos su obra más representativa, que es El Principito, en el cual nos va a mostrar pues ¿no? Temáticas o acciones en las escenas, en las tramas que se encuentra pues no este personaje Principito, pues va viendo cómo se va relacionando con las otras personas. A pesar de que está en la representación de un niño, nos quiere ver, nos quiere retratar así, ¿no? Como personas niñas, que nunca envejecemos. O sea que el paso del tiempo no nos afecta a nosotros. Y es verdad, a lo mejor nuestro cuerpo puede envejecer, pero nuestra mente siempre está en un presente eterno, ¿sí? Y ese presente a lo mejor nunca deja de ser un niño. Y es lo que trata de representar aquí Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Que muestra el humanismo. Muy bien, y aquí tenemos a otros literatos que ustedes pueden dar el pause y pueden conocerlos. ¿Sí? No quiero yo pasar sin antes mencionar a Margarita Yourcenar, que fue la primera mujer que accedió a la Academia Francesa. Está bien, una gran reconocida literaria. Y que, bueno, pues no, en las nuevas corrientes de pensamiento clásico de los franceses, ¿sí? A la vanguardia siempre, aceptan pues no a la mujer en una academia francesa. Escritora de novelas históricas tales como Memoria de Adriano. ¿Sí? Memorias de Adriano es una obra también muy reconocida a nivel de la literatura universal y es por eso que me gusta que al menos mencionarlo. Luego avanzamos y encontramos lo que es el existencialismo con Jean-Paul Sartre, ¿sí? O Jean-Paul Sartre. Tenemos este gran literato que es filósofo, dramaturgo, novelista y periodista político francés. ¿Está bien? El filósofo, con su obra El ser y la nada, escrita en 1943, es un dramaturgo que escribió teatro. La más reconocida es Las Moscas. ¿Qué sucede? Que Jean-Paul Sartre es un francés, pero que vive ya los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Él va a ser encarcelado en los años 1040, 1041, pero luego va a ser
dado, pues, ¿no? Para que él pueda seguir ejerciendo su profesión eh, de profesor. Él era profesor en filosofía. Entonces, eh, una vez que él va a ser liberado, va a publicar su obra El ser y la nada, y también va a hacer su representación teatral Las Moscas, que en sí es una crítica a lo que es la dictadura, ¿sí? A la opresión. En pleno, miren, estamos en 1943, estamos en plena guerra mundial, ¿sí? Recordemos que la guerra mundial abarca el 1939 a 1945. Entonces, ¿cómo él va a criticar de modo sutil a, a la opresión nazi? ¿Está bien? Luego tenemos obras, la novela La náusea, que es antes de la Primera Guerra Mundial, por eso tiene una temática un poco más de corte existencial, ¿sí? Donde un muchacho se comienza a hacer preguntas y comienza a darse cuenta de que las cosas surgen, de que él está vivo, de que no es una maceta, de que no es una piedra, de que él tiene la capacidad de pensar, de proyectarse al futuro, de poder tomar las decisiones de su vida. Y es lo que lo va a diferenciar de las cosas. Y es lo que va a tratar también un poco de lo que es el existencialismo. Porque ¿qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica en el que se narra que el hombre es libre. Es libre porque cualquier acción que nosotros realicemos vamos a ser juzgados aquí. ¿Sí? Cualquier acto que nosotros realicemos va a tener su repercusión aquí. Independientemente si hay la existencia de un ser divino o no. Entonces eso va a ser. Entonces la carga de la responsabilidad va a estar en cada uno de nosotros. Luego tenemos a una gran filósofa, Simone de Beauvoir, que es filósofa, novelista, ensayista y activista política francesa, ¿sí? Tenemos con su novela Los mandarines, fue publicada en 1954, y tenemos a su libro, su obra máxima, El segundo sexo, por lo que en el cual va a representar pues la postura de la mujer frente a la sociedad. ¿Está bien? ¿Cómo es vista? Va a ser una, entre comillas, ¿sí? Fenomenología de la mujer en la sociedad. Entonces es lo que va a realizar Simone de Beauvoir con el segundo sexo. Va a decir, ¿la mujer acaso también no es un ser? Y van a decir, pues no, que la mujer muchas veces ha sido vista como un objeto, ¿está bien? Al que el hombre la toma como esposa y ella deja de ser para ser quien quiere que sea su pareja. Entonces ahí va a comenzar a dar algunas propuestas de cómo es que debería ser la mujer. Debería seguir siendo una persona que solamente va a servir para reproducirse, que no tiene aspiraciones, metas profesionales, que no va a tener sentimientos como persona, y es lo que va a proponer aquí eh, Simone de Beauvoir, ¿sí? Activista política francesa, feminista, ¿sí? Ella es activista política, una de las mayores representantes del feminismo de la segunda ola. Investiguen, chicas, investiguen, estudiantes, para que puedan tener un amplio conocimiento, ¿sí? Luego tenemos Albert Camus, Albert Camus también le dicen, ¿sí? En francés, claro, pues chicos, hay que hablar en francés. Luego él es filósofo, novelista, dramaturgo y periodista francés, ¿sí? Tiene su ensayo El mito de Sísifo, escrita en 1942, su obra, su novela El extranjero, también publicada en 1942, y La peste, publicado en 1947, cuya obra le dio el premio Nobel a Albert Camus, ¿sí? Se le compara mucho a Jean-Paul Sartre con Albert Camus, ¿está bien? Pero recordemos que él es tendencias política socialista, ¿sí? Se alinea con el comunismo incluso eh, expreso, pero Albert Camus no quiere saber nada con el comunismo. Él se define como un eh, defiende lo que es la anarquía, ¿sí? Es un anárquico. Luego tenemos en lo que es el teatro del absurdo. En el teatro del absurdo tenemos Eugène Ionesco, ¿sí? Al que se le atribuye la creación del teatro absurdo, y a otros dos que también pues no aportan, dan eh, sus innovaciones en el campo del teatro. Sí, al teatro absurdo también se le llama se le conoce como el antiteatro. Tenemos después a James Joyce, que es un literato, uno de los más representativos de la literatura del siglo XX, es el máximo representante también del vanguardismo.
del movimiento literario del vanguardismo. ¿Sí? Nace en Dublín en 1882, que a los 25 años sufre su primer ataque de iritis que casi lo deja ciego. ¿Sí? Eh, felizmente pudo conservar la vista y así poder escribir obras que fueron inmortales, que son inmortales. Utiliza el monólogo interior, recurso literario que plasma todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones de un personaje con un realismo psicológico escrupuloso. O sea que va a realizar este tipo de escritura, donde los pensamientos van a dejar fluir, ¿está bien? Donde el narrador va a expresar su mundo interior, sus pensamientos, donde el narrador va a eh, también va a representar los sentimientos y las sensaciones del personaje. Escribe la novela épica Ulises en 1922 y muere pues en Zurich. Tenemos a Luigi Pirandello, que es un italiano, también ganador del premio Nobel, es más importante autor de la obra del teatro, ¿sí? En el periodo de las entreguerras, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial, que es de 1915 a 1919, y la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. Las obras más importantes de Pirandello son teatrales, ¿está bien? Él va a destacar en el teatro. Los protagonistas de sus obras teatrales son profesores, proletarios de pensiones y curas que suelen pertenecer a una clase media baja. ¿Sí? Va a representar ese tipo de personas para ver pues, ¿no? cómo estos mejoran o cruzan sus problemas. Expresó su profundo pesimismo y su pesar con la condición confusa y sufriente de la humanidad a través del humor. ¿Sí? Sus representaciones teatrales van a tener el toque humor, sin embargo este humor es muy sutil, ¿está bien? Puesto que va a, va a dar cuenta de las cosas que sufrimos nosotros los humanos, ¿sí? Va a representar ello, pero va a darle el tono irónico, ¿está bien? Y es por ello que va a ser un gran representante pues, ¿no? del teatro italiano. Luego ya tenemos a Franz Kafka, ¿sí? Que nació en Praga en el año 1883. Él va a ser una persona que es de clase media, está bien, su padre va a ser un comerciante y él va a tener algo así como una admiración, pero a la vez también va a tenerlo como un referente, ¿está bien? En Carta al Padre, su obra, Carta al Padre, expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno, ¿sí? Como que se siente desplazado por su padre. En 1915 escribe La Metamorfosis, en 1925 escribe El Proceso, en El Castillo lo escribe, la obra El Castillo lo escribe en 1926 y América en 1927. ¿Qué va a suceder? Que eh, ese sentimiento de rechazo de su padre va a también estar reflejado aquí en La Metamorfosis, una gran obra, estudiantes que les recomiendo que lo vean. Sí, a lo mejor hay un video por ahí en YouTube que les dé muestra pues, ¿no? de esta obra, chequenlo, denle una vista para que vean esa comparación de cómo el hombre se va a desnaturalizar, ¿está bien? Desnaturalizar entre comillas, ¿está bien? Porque siempre tendemos a ver lo anterior para poder hacer las comparaciones. Entonces, se piensa que antes fue mejor, sin embargo, al pasar del tiempo, las cosas van cambiando muy rápido, que la exigencia en el aspecto laboral va a transformarlo a una máquina, ¿está bien? Y él ya no se va a ver ni siquiera como una máquina, sino como un insecto, que está eh, dando incomodidad a sus parientes por la forma misma como vive. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿está bien, chicos? Por favor, hay que ser muy críticos con las lecturas que nosotros realicemos. Mírenlo, por favor, denle una checada. El estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se mezclan con naturalidad la fantasía con la realidad, refleja el hastío y la degradación de la condición humana. Es lo que va a haber, ¿sí? De hecho, la metamorfosis no inicia, no estamos viendo nosotros a un personaje humano, nunca lo vemos humano. La metamorfosis empieza en que él se despierta y ya ve sus patas. Y poco a poco nos va contando cómo era, a mediante lo que va recordando él, o los sentimientos que va expresando. Entonces, eh,
es ahí donde nosotros vemos, ¿sí? Es un poco irónico la forma en cómo él va a ser representado en su actualidad. Ahora, tenemos nosotros eh, esta obra que ha quedado en la inmortalidad gracias a que su amigo, ¿sí? Max Brod, no quemó, está bien, sus obras. Kafka le había pedido que por favor quemara sus obras, que no quería que vieran las personas cómo es que sentía un pequeño rencor contra su padre, ¿está bien? Entonces, eh, cuando murió de tuberculosis Kafka, en vez de cumplir los deseos de Kafka, pues Max Brod los publicó. Y estas son obras, pues, ¿no? Miren, Metamorfosis fue publicada en 1915, cuando él aún estaba vivo. Sin embargo, El Proceso, El Castillo y América, que son novelas representativas, fueron publicadas póstumamente. Y nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? De que si no hubiésemos tenido estas grandes novelas representativas que van a ser utilizadas por muchos filósofos, por muchos sociólogos de este tiempo, eh, si se hubiesen sido quemadas. Por último tenemos aquí a Ernest Hemingway, que él va a ser un estadounidense, va a nacer en 1898 y va a morir en 1961. ¿Sí? Él va a pertenecer a la generación perdida. ¿Qué va a pasar? Estamos ya en la Segunda Guerra Mundial y él va a ir, él va a ir como él va a presenciar la Segunda Guerra Mundial. Incluso él va a estar presente en el desembarco de Normandía como en su labor periodística. Está bien, él no solamente va a escribir libros toda su vida, sino que va a también escribir reportajes. Está bien, va a brindar noticias y para hacer un reporte, escribir una noticia, él va a estar presente en el desembarco de Normandía, que es un hecho importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. Después de ver los horrores de la guerra y tener también una infancia muy ruda por la figura de su padre, él va a pertenecer a la generación perdida, está bien, escritores que habían resuelto quemar los viejos ídolos que hasta ayer habían adorado. ¿Cuáles eran esos ídolos? Por ejemplo, eh, a Dios, ¿sí? Por ejemplo, tenían sus divinidades. Él va a decir, mira, las condiciones, cómo está en el mundo. Tenemos una segunda guerra, hay muchísima muerte, ¿dónde está Dios? Y entonces él va a cuestionar mucho. También va a cuestionar estos viejos ídolos que muchos tienen, ¿no? Acerca del amor. Y va a decir, ¿pero qué es el amor? ¿Acaso el amor tiene estas chispas o estos rasgos de sufrimiento? Debería tenerlo, y él va a escribir también dentro de sus obras, va a tratar de representar. Por ejemplo, de la humanidad. ¿Acaso hay verdaderamente una humanidad? Y él también va a hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿está bien? Por ejemplo, la nación, ¿no? ¿De verdad existe una nación? ¿O simplemente hay estamos unidos porque tenemos metas comunes? Entonces todo eso se va a preguntar él y lo van a representar esta generación perdida en sus obras. Esta generación se refugió en París, en Francia, ¿sí? Y fue auspiciado por Gertrude Stein, ¿sí? Que es una mecenas. ¿Qué era una mecenas? Aquella que acogía a artistas o compraba sus obras para que ellos pudieran seguir produciendo. ¿Está bien? Y eso es ser un mecenas. Sus obras, aquí los tenemos, ¿está bien? Por quien dobla las campanas, va a tener una temática de la Guerra Civil Española, Adiós a las armas, la Primera Guerra Mundial, Fiesta, que habla sobre la tauromaquia, y El viejo y el mar, que le da pues un premio Pulitzer a Ernest Hemingway. Él va a ser encontrado con un disparo en la cabeza en su casa y va a ser con todos los horrores que ha vivido en la Segunda Guerra Mundial, con la biografía que tenía él, entonces se va a presumir que es un suicidio. Está bien, que no va a soportar todo lo que ha vivido y se ha suicidado. Otros dicen que fue alguien que se metió a su casa y comenzó a tener discrepancias con él hasta que llegaron pues al, al disparo. En fin, son cosas que no se aclaran todavía. Muy bien, estudiantes, como actividades vamos a resolver las páginas 7, 14 y 15 del compendio de literatura. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que tenemos, que manejamos. Eso sería todo, que tengan un buen día. Goodbye.